Muy interesante la participación del señor magistrado don Jorge Ojeda Velázquez a propósito del tratamiento que en el procedimiento penal mexicano se le da a la víctima, olvidando que esta es la que sufre el delito y que debe dársele mayor intervención dentro del procedimiento, y pienso más que en el capítulo correspondiente a las garantías del ofendido y la víctima del delito debiera incorporarse alguna disposición constitucional que lo colocara con las mismas garantías de peso específico que tiene el inculpado. Muchísimas gracias, señor magistrado. Toca ahora su turno a don Roberto Hernández Martínez, que es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene estudios de maestría en Ciencias Jurídico-Penales en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Su trayectoria es larga en el Poder Judicial del Distrito Federal, así como en la Procuraduría General de la República. Actualmente se desempeña como Director General de Normatividad en la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República. Ha impartido clases en diversas universidades de la República Mexicana y es miembro de la Comisión Legislativa para la redacción de los Códigos Penal y Procesal Penal tipo en el Instituto de Ciencias Penales. Queda con ustedes don Roberto Hernández Martínez, que nos va a tratar un tema verdaderamente interesante, ya que la moda son los juicios orales, los requisitos jurídicos para la eficacia del juicio penal oral. Muchas gracias, señora ministra. Agradezco al Instituto de Investigaciones Jurídicas y a la Academia Mexicana de Ciencias Penales la oportunidad de venir más que a reflexionar con ustedes acerca de este tema. La imagen que tienen los mexicanos de la justicia penal es precaria. Así, los resultados de la tercera encuesta nacional sobre inseguridad de 2005 son bastante reveladores. El 22% de la población fue víctima de la delincuencia antes del 2004. El robo ocupa el 73% de la incidencia delictiva. De todas las víctimas, solo el 23% acudió ante el Ministerio Público. De las averiguaciones previas iniciadas, en el 49% no sucedió nada. 26% se encontraba en trámite y 17% se detuvo al delincuente, quedando en libertad el 10%. Solo el 12.6% de las víctimas recuperó el bien robado. El 42% de las víctimas considera que denunciar es una pérdida de tiempo. 15% desconfía de la autoridad y 14% piensa que los trámites son tardados y difíciles. El 85% estimó que los delitos siguen igual o aumentaron durante el año de 2004. Y el 54% de la población se siente insegura en la entidad en que radica. Contra lo que pudiera pensar, la confianza en la justicia no es privativa de nuestro medio. Ejemplo de ello son los estudios anuales de opinión pública realizados a partir de 1995 en 17 países latinoamericanos, conocido como Latinobarómetro. Los niveles de confianza nunca han sido elevados y tienen hasta su decrecimiento a partir de 1966, en el cual la opinión favorable era de un 33% de la población hasta un 20% en el 2003. De igual manera, la imagen de la justicia no es muy diferente en otras latitudes, como se observa de las diferentes estadísticas relatadas por Héctor Fierro, Valeriano Hernández Martín y Juan José Coaria. Pero tampoco esta crisis de la justicia es de nuestra época. Tanto Hernández Martín como María Paz Alonso Romero recuperan muchas de las críticas al proceso inquisitivo que se ha realizado tanto en leyes como en los análisis de los estudiosos del derecho. Sirva de ejemplo las palabras de Lardizábal y Uribe en su obra Discurso sobre las penas, contraído a las leyes criminales de España para facilitar su reforma. Hace más de 200 años. Nada interesa más a una nación que el tener buenas leyes criminales, porque de ellas depende su libertad civil y en gran parte una buena constitución y seguridad del Estado.
Y agrega más adelante: ¿acaso no hay una empresa tan difícil como lleva a su entera perfección la legislación criminal? La reforma propuesta por la Ilustración no solo abarcaba a la legislación criminal, sino también al proceso penal como vertiente para hacerlo efectivo. Por tanto, la búsqueda de una eficacia en el sistema de justicia penal no es un problema de este momento ni de esta época. En estos tiempos se ha buscado la eficacia del sistema penal en la necesidad de instaurar un juicio oral, reforma que como ninguna otra tiene en la actualidad un amplio respaldo de organizaciones públicas y privadas. La instauración del juicio oral es una realidad en diversos estados de la Federación, por ejemplo en los estados de Chihuahua, Estado de México, Nuevo León y Oaxaca. Igualmente, a nivel federal, diferentes actores políticos han presentado tanto reformas a la Constitución como a la legislación procesal. Entre las reformas con que se han presentado está la del entonces presidente de la República del 31 de marzo de 2003, que abarcó diferentes ordenamientos y que como uno de sus objetivos fue: a nadie escapa que la percepción ciudadana respecto a de la Procuración de Justicia, así como el sistema de seguridad pública, no han dado los resultados que la sociedad espera de ellos, a pesar de que, cuando menos en el ámbito federal, ha habido una sensible disminución de la criminalidad, atendiendo a las estadísticas oficiales y algunas privadas. Esa percepción se atribuye principalmente al descrédito de las instituciones por la ineficacia en el actuar de las autoridades, que se traduce en seguridad pública y en una mayor impunidad. En nombre del grupo parlamentario del Partido Convergencia, el entonces diputado Luis Maldonado Venegas presentó una iniciativa de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y uno de los motivos que señalaba fue: uno de los ámbitos en donde esta exigencia es determinante es en el de la justicia penal, que siempre ha sido objeto de las más duras críticas por su tendencia a duplicar las funciones del Ministerio Público y del juez. El particular se enfrenta así a un orden complejo e indescifrable: la repetición de trámites y de pruebas, la exclusión de la víctima o ofendido como parte activa en la averiguación previa y en el proceso penal, su sometimiento a la arrogancia y la distancia del Ministerio Público o del juez, y la creciente inseguridad pública por la ineficacia en la aplicación de la ley. No son ya circunstancias aceptables para un Estado democrático de derecho. El diputado Miguel Ángel García Domínguez también presentó iniciativas a reformas a la Constitución y alega como objetivo de dicha reforma: modernización de la procuración y impartición de justicia, sustitución del sistema inquisitivo por un acusatorio, eficacia en la persecución del delito. Últimamente, el diputado René Arcislas retoma la propuesta de García Domínguez y también alega la ineficacia de la persecución del delito. De igual manera, un grupo de diputados de diversas tendencias partidarias ha presentado el 19 de diciembre una reforma a la Constitución, en los cuales también se alega el problema de la ineficacia de la justicia. Y últimamente, el 6 de marzo de este año, el diputado César Camacho también presentó una iniciativa de reformas a la Constitución, también alegando ineficacia en el sistema de justicia. De todo lo anterior podemos ver cómo existe la necesidad de una profunda reforma al proceso penal mexicano, con la finalidad supuestamente de otorgar la eficacia. Esta eficacia se ha pretendido buscar en el juicio oral. Sin embargo, estimo que el juicio oral tiende hacia el modelo que están estableciendo los americanos. En los americanos, vamos a decir, las características de los del sistema americano son las siguientes. En la investigación previa a una fase prejudicial, en principio el juez no interviene en la investigación realizada por la policía bajo el control jurídico del fiscal. No se encuentra revestida de las formalidades procesales, pero debe realizarse respetando los derechos fundamentales de las personas, para lo cual se han elaborado las denominadas Rules of Criminal Procedure, las cuales existen en cada estado y federal. No se integra un expediente en el sentido formal del término. Las diligencias realizadas no constituyen pruebas, sino medios de investigación. Las pruebas solo se dan en el juicio
Cualquier diligencia que implique la restricción de un derecho fundamental debe ser solicitada por conducto del fiscal al juez. Los resultados de la investigación tienen como destinatario al fiscal, para que éste determine si existe mérito o no para ejercer la acción penal. Durante la misma la detención es excepcional. Lo importante en esta fase es la determinación de la causa probable del hecho imputado y de la participación que en ella haya tenido el acusado. Constituye un baremo para evitar acusaciones arbitrarias y es expuesto oralmente ante un juez distinto al del juicio o ante un gran jurado, en una audiencia principal y en el cual se realiza un debate entre el fiscal o el defensor, determinándose si existen pruebas para acusar. El juicio propiamente dicho tiene como característica su publicidad, oralidad e igualdad entre las partes. No se permite la introducción de declaraciones o dictámenes escritos. No existe expediente. La función del juez de decisión de juicio. El juicio propiamente dicho tiene dos fases: preparación del debate y debate. En la primera se realizan diversos actos como son la preparación de las pruebas, la obligación de las partes a revelar sus pruebas a su contraria, no su contenido. Lo anterior permite el control de la prueba ilícita o no admisible. Para lo anterior funcionan las denominadas Rules of the Evidence, que también existen en cada estado y por parte de la federación. Otra de las actividades que se realizan en la primera etapa es la integración del jurado, citándose a diversas personas para que de ellas en una audiencia especial se seleccionen a 12 personas. En esta audiencia las partes examinan a cada uno de los jurados sobre su independencia. Una vez integrado el jurado se les toma protesta y se les hace saber sus obligaciones. En la audiencia del juicio oral, en la audiencia tiene varias etapas. En primer lugar, existe una presentación de cada parte de los hechos y la base probatoria de los mismos. Enseguida se continúa con las pruebas del fiscal, se examina los testigos y peritos. El juez dirige el juicio y califica la procedencia del interrogatorio. El mismo procedimiento se realiza para las pruebas de la defensa. El fiscal tiene derecho a presentar pruebas para contradecir a la defensa. Una vez que se desahogaron las pruebas, el juez retira al jurado y se reúne con las partes para definir las instrucciones del juzgamiento que se darán al jurado. Se instruyen al jurado sobre las reglas del juzgamiento para el caso particular. Enseguida, cada una de las partes presenta sus argumentos finales. Presentadas al jurado, se retira para deliberar y hasta que se tenga una decisión unánime se presenta el veredicto. Si el veredicto es de no culpabilidad, se termina el juicio. Si es de culpabilidad, el juez puede dictar la sentencia en la misma audiencia o citar una audiencia posterior para señalar la pena. Para ello puede citar a la víctima y ordenar estudios sociológicos y psicológicos. En los casos de la aplicación de la pena de muerte, se hace un nuevo juicio con el mismo jurado para determinar si la impone o no. El problema que tenemos realmente en la instrumentación o en la recepción de un derecho, creo que es un problema que se ha dado en todas las sociedades. Yo recuerdo, por ejemplo, haber leído en un libro sobre la historia del derecho alemán, cómo los alemanes todavía en este momento discuten si fue correcta o no la recepción del derecho romano canónico, y cómo hay posiciones, se consideran algunos autores germanistas y a otros romanistas. Entonces, en este momento, vamos a decir, va a existir siempre en cualquier sociedad, ¿no?, una resistencia y al cambio, o va a existir alguien que siempre está. ¿Qué es lo que hace de acuerdo con los cambios? ¿Qué es lo que realmente pasa? ¿Cuál es para mí la eficacia del proceso norteamericano? Parece, vamos a decir, irónico que la eficacia no depende del juicio oral, sino principalmente de una institución que conocen ellos como plea bargain, que realmente capta, vamos a decir, resuelve el 95% de los asuntos, o el 95% de los asuntos, o sea que realmente lo que acontece es que solamente el 5% de los, vamos a decir, conflictos penales son juzgados, pasan por el sistema del juicio oral. ¿Esto qué nos revela? Esto que nos revela que debemos tomar con mucho cuidado. Si nosotros copiamos este modelo,
Porque, por ejemplo, en el proceso oral americano se instaura el juicio de jurado. ¿Cómo el juicio a través del jurado? ¿Cómo los americanos han evitado este juicio? A través del plea bargain. Yo creo que de las críticas más afortunadas en contra del jurado, de la instauración del jurado, la encontramos, por ejemplo, en Víctor Farión Guillet, en que en 2 artículos analiza la posibilidad de instaurar el juicio y llega a la conclusión que es algo que tenemos ahorita, vamos a tener que tomar mucho en cuenta, tener estudio y prudencia, ya que no podemos recibir todo el derecho sin primero nosotros conocer nuestro derecho. Por ejemplo, yo pongo de ejemplo en estos problemas de recepción de derecho el problema de cómo hemos interpretado el concepto de cuerpo del delito. Nosotros este concepto ha receptado, vamos a decir, teorías del delito, vamos a decir, problemas de la teoría del delito de los alemanes. Y sin embargo, el concepto del cuerpo del delito creo que no lo hemos estudiado suficientemente, ya que, por ejemplo, decía, a mí me surgió esta duda, decía Niceto Alcalá Zamora, una vez discutiendo acerca de del concepto del cuerpo de delito en unas reformas sobre si regular, vamos a decir, en forma genérica o en forma especial, cómo se comprueba el cuerpo de delito en diversos delitos, decía él unas palabras, meter el problema del concepto del cuerpo de delito es perder de vista todas las teorías que se han elaborado del concepto del cuerpo de delito. Y nunca yo había entendido qué era lo que se había referido a don Niceto Alcalá Zamora, hasta que empecé un poco a investigar esto y me encontré, vamos a decir, con lo que podría decir la causa de cómo funciona el proceso inquisitivo. En el año de 1190, y a veces tenemos que tomar en cuenta cómo las reformas a veces son coyunturales y no nos damos cuenta de su trascendencia sino hasta al pasar el tiempo, se presenta un problema en el Reino de Hungría, en el cual unos sacerdotes se roban unas vestiduras de un papa anterior al que estaba en ese momento, que era Inocencio III. Inocencio III llega a oídos de Inocencio III vamos a decir, este robo cometido por este sacerdote, y realiza una decretal que se llama inauditio y que contiene esta frase que a mí parece capital para entender el proceso inquisitivo. Dice: es de interés público que los maleficios sean castigados. Entonces, a partir de esa frase, Inocencio dicta varias decretales hasta llegar al Cuarto Concilio de Letrán, en 1215, en el cual prohíbe a los sacerdotes participar en las ordalías. Entonces, a partir de ahí se empieza a formar el proceso inquisitivo. ¿Cómo se forma el proceso inquisitivo? Con una averiguación, vamos a decir, Inquisición general y una Inquisición especial. ¿Cuál era el contenido de la Inquisición especial? ¿A qué fin tenía la Inquisición especial? La Inquisición general. La Inquisición general tenía como finalidad de hacer constar el maleficio. Entonces, como se perseguía en ese tiempo a los sacerdotes, la Iglesia estaba interesada en que estas faltas, vamos a decir, de los sacerdotes no trascendieran hacia la Grey católica. Entonces, por eso lo hizo secreto, ¿no? Y la segunda etapa, que era la Inquisición especial, en la cual ya, vamos a decir, era dirigida contra una persona. Entonces, vemos ahí cómo se forma el proceso inquisitivo con dos etapas en las cuales propiamente cada una tenía sus especiales pruebas. ¿A qué tendía la Inquisición general? A comprobar, hacer constar el delito. ¿Y cómo se comprobaba? También se debe a Inocencio
Tercero, la creación de una diligencia que se llamaba visum and reptum, o sea, visto y encontrado. Y en lo que se empezó a trabajar en cuanto a la forma de cómo el juez hacía constar que se había objetivamente cometido un delito. Por eso el origen de, vamos a decir, empezó por el constar el delito, corpus mortuum y corpus delicti. Entonces las pruebas que se desahogaban en esta etapa eran pruebas objetivas, y las pruebas subjetivas se desahogaban, vamos a decir, en la etapa de inquisición especial, con todas las que había, la tortura, todo este tipo de cosas. Entonces, en la creación del cuerpo del delito, vamos en esta primera etapa, la tendencia del proceso de la Inquisición General era a puras pruebas objetivas, por eso era la diligencia de visum and reptum. Sin embargo, desde un inicio, vamos a decir, se presentaron problemas, y de los problemas más triviales, por ejemplo, no aparecía el cuerpo de la persona que se había asesinado, se había tirado al mar, por ejemplo. Entonces se discutía cómo poder pasar a la Inquisición especial si no se había hecho constar el cuerpo del delito. Entonces fue Baldo el cual crea una famosa regla que se llama saltum per fama, y que implicaba que en ese tipo de ocasiones se utilizaba la prueba indiciaria para poder pasar hacia la otra etapa. De ahí empiezan a crear, vamos a decir, lo que se conocían como reglas especiales, que eran, para mi gusto, pruebas indiciarias que hacían presumir la existencia del delito. También en la Universidad de Bolonia, en ese tiempo, se discutió sobre el caso de un estudiante de la Facultad de Derecho que había dejado en una caja, vamos a decir, en un baúl, su dinero, y que había cerrado y se había ido de su cuarto, y me están avisando que me estoy excediendo, ¿verdad? Entonces vemos cómo se discutió en la Universidad de Bolonia este problema, y cómo se llegó a utilizar la prueba de fama de propiedad, ¿no? O sea, del sujeto. Y lo que quiero decir es que vamos a decir, como conclusión, es que si tomamos el juicio oral, debemos primero tal vez estudiar totalmente el juicio oral, cómo funciona, cuáles son sus puntos, vamos a decir, sus ventajas y cuáles son sus desventajas, ya que si no los estudiamos antes de implementarlo, corremos el riesgo de que hagamos las cosas mal. ¿Okay? Muy interesante la participación de don Roberto Hernández Martínez, que nos invita a reflexionar sobre lo positivo y lo negativo de la implantación de los juicios orales. Quiero dar dos avisos. El primero, hay un receso solo por 10 minutos nomás, y comunico a los asistentes que al final de la mesa 4 pueden pasar a recoger sus constancias. Muchas gracias.